La vía ventral, ya la que vamos a ver más convenientemente y la que se ve en la imagen en general, pues forma a los ganglios sensoriales, a los ganglios nerviosos craneales, a las neuronas simpáticas, a los ganglios simpáticos, me está formando a la médula suprarrenal, ya, a la médula, no a la corteza, ojo, ya a células de Schwann, a las células de la glía nerviosa, que lo vamos a ver en tejido nervioso, y al esqueleto del cráneo. A cambio, por la vía dorsal, que no la podemos ver en esta imagen, va a estar formando a los melanocitos, a la piel, y ese componente de la piel en especial, pues están los folículos pilosos. Esos folículos pilosos también van a derivar de esta vía dorsal. Entonces, si nos preguntan qué deriva de la vía dorsal, melanocitos, piel y folículos pilosos. Esta ya se ha preguntado, esta también ya se ha preguntado en años anteriores. ¿Qué más vemos? Miren, quiero que veamos esta prominencia, que es la protuberancia o el esbozo pericárdico, que se dice que en un futuro este va a formar a lo que es el pericardio, ¿ya? Ahora, el día 25, el neuroporo anterior craneal cierra. ¿Con cuántos somitas cierra? ¿Quién se anima? Con 18 a 20 somitas. Con 18 a 20 somitas, ¿ya? No se olviden porque esa es pregunta de examen. ¿Ya? Entonces, seguimos viendo la protuberancia o el esbozo pericárdico, pero aquí ya hay una gran diferencia, miren. Encontramos el primer y el segundo arco faríngeo. Nosotros no llevamos la parte de embriología especial, ¿ya? Lastimosamente, pero hay que actualizar esta nueva malla curricular, porque en todas las demás universidades sí, y es muy importante saber, porque del primer arco faríngeo derivan ciertas estructuras, del segundo también, pero ¿qué pasa si hay una anormalidad en este? Son 4 arcos faringios que vamos a ver. Entonces, estos arcos faringios, pues, cuando hay una anomalía en estos, por ejemplo, en la micronactia, que es cuando hay una mandíbula pequeña, es por una compresión que ocurre a nivel del primer arco faringio, pero de ahí deriva la mandíbula. Pero no solo eso, sino que también está rodeando a tejidos, por ejemplo, de la tráquea y el esófago. Entonces, anomalías en estos arcos faringios también me pueden llevar a una atresia esofágica, que es una comunicación que hay entre la vía respiratoria y la vía digestiva que no debe haber. Nosotros tenemos muy bien separado eso, ¿ya? Pero cuando hay una atresia, hay una degeneración de esta, hay una comunicación vía respiratoria y digestiva continua, que es incompatible con la vida. Es decir, no podemos vivir de esa manera. Me ha tocado ver un caso, y por eso se los menciono esta parte, la importancia de saber la embriología, de ver un caso de atresia esofágica. Era un neonato de 3 meses, al cual se le habían realizado ya 10 cirugías, y cuando yo fui era la 11ª, la cual la cirugía no debería durar más de 45 minutos, ¿ya? Riesgo de sangrado, incompatible con la vida, muy difícil de restaurar, hay 5 tipos de atresia esofágica, eso se ve en embriología especial, pero si nosotros no entendemos desde cómo va formándose ahorita, miren, los arcos faringios, no vamos a entender lo demás. Y ahora, además, les digo, si nosotros aprendemos bien embriología, aprendemos bien histología, aprendemos bien anatomía, ustedes llegan a cuarto y ya no van a estudiar mucho. Porque ¿qué van a ver en oftalmología, por ejemplo? ¿De dónde deriva cada una de estas estructuras? ¿De dónde deriva el cristalino? ¿De dónde deriva el...? ¿No? Ya no van a tener la necesidad de estudiar tanto porque... Disculpe, Ausi, no sé si estará... ¿Se cortó? ¿Se cortó? Sí, al menos no sé si es mi internet, pero no le he escuchado cierta parte. No, está bien, así es internet. Ah, ya. Entonces, Perdón, perdón. el aprender ahora, y quiero que se lleven esto para la vida, porque no es solo estudiar, por estudiar o para el examen, apréndanlo para la vida. Puede que no les pregunten ya. Sí,
De hecho, ¿no? Puede que algunas veces no se le pregunte, pero te lo preguntan después. Y un dicho que a mí me pegó, que me lo dijo mi hermano, fue: lo fácil se hace difícil y lo difícil se hace fácil. Fue como una flecha en el corazón, ¿no? O sea, literal. Si nos acostumbramos a estudiar lo fácil, a no aprender, a no captar, a no relacionar el contenido con lo que ya tenemos, pues es difícil que nos lo aprendamos. Y como aprendemos poco, mañana voy a aprender menos todavía, mañana menos todavía, y pues cuando yo llegue, porque el verdadero examen, creo yo, está con el paciente. Te llega el paciente y tú sos capaz de analizarlo. Entonces, si repruebas con el paciente, ya, ese es el verdadero examen, no tanto el que vamos a hacer. Así que cuando lleguen al examen, tranquilos. Ese no es el verdadero examen. Pero sí tienen que estudiar, obviamente, ¿no? No es como para decir, no es el verdadero examen, ¿no? Sino para tomarlo en cuenta. Ahora, entonces veíamos los primero y segundo arco faríngeo. Ahora, el día 28, miren, aquí ya no vamos a ver un arco faríngeo, vamos a ver 3 arcos faringios. Y vamos a ver que va a estar cerrado ya el neuroporo posterior. Miren, aquí en el día 25 todavía está abierto. Aquí ya está cerrándose el neuroporo anterior. Y aquí ya se cerró en el día 28. Entonces, el neuroporo posterior cierra el día 28 con 25 somitas. 25 somitas. Si contamos aquí uno por uno, van a estar los 25 o más en la imagen, porque, bueno, hay un poco de variación, pero no tanto. ¿Ya? Entonces, ¿qué más vamos a ver? ¿Qué más les llamaría la atención? Miren esta depresión que hay a nivel del extremo craneal, que es la placota óptica o auditiva. Esta placota es un engrosamiento de ectodermo en la región cefálica y que se va a invaginar, es decir, se va a hacer una depresión, se va a ir hacia adentro, ¿ya? Y este va a formar a lo que son las vesículas auditivas. Estas van a formar en un futuro, y han debido haber sentido el oído, al vestíbulo, ¿ya? Es decir, me va a dar el equilibrio, pero también al oído interno. Entonces también voy a poder escuchar, van a derivar a estructuras del oído, pero también estructuras relacionadas con el equilibrio. Entonces, si nosotros sabemos esto de la placota auditiva, cuando lleguen ustedes a otorrinolaringología, ya no van a necesitar aprendérselo tan de memoria, ya, porque ya lo saben ahora, ¿no? Entonces, después vemos también la placota del cristalino, miren, acá, que igual es un engrosamiento, ¿ya? Que en la 5ª semana se va a invaginar y va a constituir el cristalino de los ojos. Entonces, después vemos, miren aquí, al primer, segundo y tercer arco faríngeo. Aquí vemos una prominencia grande, ya que es la prominencia cardíaca, que en un futuro va a formar parte del corazón. Entonces, los dedos de la capa ectodérmica son los que derivan del ectodermo superficial, los que derivan del neuroectodermo en sí, la cresta neural y el tubo neural. ¿Ya? De esa manera, esta tabla no está en su libro tan dividido en embriología, pero sí lo está en histología. Entonces, y esto es lo que se suele preguntar en la vida, ¿ya? El cristalino deriva del ectodermo superficial. En el examen, ¿qué les pueden poner? El cristalino deriva del ectodermo superficial, de la cresta neural, del tubo neural, del mesodermo paraxial. Se puede cortar tranquilamente, quirúrgicamente y cerrarlo. Pero cuando ya hay así como en esta imagen, mire, el compromiso del tejido nervioso, tenemos que sacar ese tejido nervioso. Y a veces eso suele complicarse porque podemos dañar una lesión de la corteza encefálica y pues producir alteraciones graves, ¿no? Entonces, esta se produce por un cierre total, un defecto total en el cierre del neuroporo anterior. Ya no hay un cierre, literal, no se cierra. Entonces, pues por eso es que protruye de esta manera. Miren, este es otro caso de encefalomeningocelia. Después vemos la espina bífida. La espina bífida, quiero que vean, estas son apófisis espinosas de las vértebras. La espina bífida es falta de desarrollo de las apófisis espinosas, producida por un defecto en el cierre del neuroporo posterior o, caso contrario, un defecto del tubo neural. ¿Ya? Entonces, un defecto en estos dos pueden ser factores genéticos, ambientales, químicos, ¿no?
que me generen este. Ahora hay diferentes tipos de espina bífida. Ya hay espina bífida oculta, que es como esta, por ejemplo, que lo que vamos a ver es solo la falta de apófisis espinosas y que está recubierto por piel y a veces por pelo, ¿no? Entonces, miren, espina bífida oculta. Después está la meningocele, espina bífida tipo meningocele, que hay falta de desarrollo de las apófisis espinosas, pero miren, está protuyendo las meninges que están llenas de líquido cefalorraquídeo. En el cadáver, por ejemplo, ya habíamos sacado con mi grupo de anatomía lo que era la meninge y se veía la dura madre. ¿Ya? Debajo de la dura madre está el aracnoides y entre el aracnoides y la pía madre está el espacio subaracnoideo por donde circula líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Ahora imagínense que ese líquido está acá y protruye. Entonces genera una bolsa, ¿ya? Que está, pues, recubierto, sí, todavía por piel, ¿ya? Entonces, esta es a manera de bolsa. Protruyen las meninges, que están con líquido cefalorraquídeo. Miren, aquí está una meningocele. Miren, esta es la médula espinal. Aquí están las meninges. Esta es la pía madre. Aquí sí tengo la aracnoides. Y está, pues, lo que es el líquido cefalorraquídeo circulando. Entonces, de esta manera protuyó, miren. Pero una mielomeningocele es todo lo anterior. Falta de apófisis espinosa, protrusión de las meninges llenas de líquido cefalorraquídeo, pero además la médula está protegida. La médula espinal que estaba aquí dentro del agujero vertebral pasa a estar aquí adelante. Ya, esa es la mielomeningocele. ¿Ya? Y la más difícil de todas, la más complicada, que no se suele ver, que es la mielorraquisquisis o raquisquisis, ¿ya? Que esta es la más jodida de todas, literal, porque no solo es que no hay una falta de desarrollo de las apófisis espinosas, sino que directamente el tubo neural nunca se formó. Nunca, al plegarse las crestas neurales, los pliegues neurales, estos nunca llegaron a cerrar en la parte anterior. Es decir, ni formaron los neuroporos. Entonces el tejido neural queda de dos maneras. O queda así, un poco invaginado, o plegado. Y este es el que debería ser el tubo neural, ¿no? Miren, el que debería ser el tubo neural. Entonces es jodido, ¿no? Miren. Aquí hay un caso de una meningocele, y esta es una mielomeningocele ya más jodido, ¿no? Y una raquisquisis no he logrado, tampoco he escuchado que un doctor lo haya visto, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna duda? No todo claro. Ya, vamos a pasar rapidísimo. Entonces, el mesodermo, vamos a ver tres tipos: el mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio y del mesodermo de la placa lateral. Ese se divide en dos: una capa mesodérmica, ya que es somática o parietal, y una esplácnica o visceral. Nos quedemos con parietal y visceral, es más fácil, ¿ya? Entonces, entre estas Disculpe dos, una consulta. ¿sí? ¿Puede hablar de la regulación molecular de la inducción neural? Ya. Vamos a ver esa partecilla. Acá lo vamos a ver. Ya. No se suele tomar en cuenta, bueno, no he visto que lo hayan preguntado, ya, me pasé, ya, pero en esta imagen, ya. Todo esto tiene que ver con el factor de crecimiento fibroblastos 8, ya. Miren, hay una diferencia entre citocinas y factores de crecimiento. Los factores de crecimiento son sustancias que actúan en todas las células, ¿ya? A cambio, una citocina solo actúa en una determinada célula, solo afecta a un tipo. En este caso, hay activación del gen Brachyury y además se activa el factor de fibroblastos, de crecimiento de fibroblastos 8. Esto hace que estas células, ¿ya?, se invaginen hacia el interior. Es decir, si no hay una expresión adecuada del factor de crecimiento de fibroblastos 8, yo no voy a tener una invaginación y por ende no va a haber una convergencia
y no se va a formar tubo neural. Aquí el crack del asunto es el factor de crecimiento fibroblastoso 8, que este además va a activar a otros factores de crecimiento que van a hacer que el tejido neural se pliegue. Por ejemplo, se dice que el tubo neural empieza a cerrarse a nivel del quinto somita. O sea, ahí es cuando se une a ese nivel, ¿no? Durante el quinto somita. Y esto estaría regulado por estos factores del crecimiento, el fibroblastos 8, que a su vez activa otras citocinas también, el factor de necrosis tumoral, ya que de cierta manera durante la formación este factor es bueno, pero ya viendo patológicamente este factor es malo, ya en la adultez, ¿no? En concentraciones exageradas. Pero durante esta formación del tubo neural, esta es bastante buena, ¿ya? ¿Por qué? Porque ayuda a la proliferación del tejido. Y además, estas sustancias cumplen como una función de señalizador celular. ¿Qué me quiere decir señalizador? Es que le va a decir, esta célula va a hacer esto. Y le va a decir, le marca qué tiene que hacer el factor de crecimiento. Determina la conducta de la célula, de que sintetice más proteínas, de que se una tal a otro receptor y de esa manera interactúe. ¿Ya? Esas son las sustancias. No he visto que ningún docente haya preguntado la regulación de lo que es el tubo neural, así molecularmente. Lo que sí he visto es lo que es el establecimiento de los ejes corporales. Ya ahí, no, pues todos los genes que me determinan el eje lateralidad, izquierda, derecha, craneal y caudal, ¿no? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Vamos a avanzar rápido porque son dos temas. Otro temita más. Entonces, aquí tenemos el mesodermo parietal, ya el mesodermo de la placa lateral, ¿no? Que es el parietal, y el, pues, visceral, ¿ya? Entonces, aquí tenemos al visceral, y aquí arriba al parietal, ¿ya? Entonces, de acá, entre esas dos, vamos a encontrar a lo que es la cavidad intraembrionaria. Vamos a ver, miren, cómo estos pliegues se van a ir convergiendo, se van a ir ventralizando hacia anterior y van a formar una nueva cavidad, que es la cavidad intraembrionaria. Entonces, primero vamos a iniciar con el mesodermo paraxial, ¿ya? El mesodermo paraxial empieza a organizarse en la tercera semana en lo que nosotros vamos a llamar los somitómeros. Estos somitómeros en la región cefálica son llamados neurómeros. Y en la región cefalocaudal, es decir, desde la cabeza, la cola, lo vamos a llamar como somitas. Estos somitas sufren epitelialización. ¿Qué me quiere decir? Que las células mesodérmicas se van a disponer, se dice, miren, a manera de una dona, ¿ya? Con una luz en el medio, ¿ya? Y va a constar de 3 paredes. Una pared ventral, una pared lateral y una pared dorsal. La pared ventral, ¿ya? Va a dar origen a diferentes estructuras. Por ejemplo, estos somitas se van a diferenciar, se dicen, en 3. Un esclerotoma, ¿ya? Miren, acá está, esclerotoma, miotoma y dermatoma. Miren, quiero que vean, aquí está la forma de dona y la pared anterior del somita, ¿ya? Va a formar el esclerotoma. ¿Ya? La pared ventral de este somita durante la epitelialización, que es cuando el somita adquiere una forma de una dona, ¿ya? Pues esta pared ventral me va a formar a lo que es el esclerotoma. Y esta se va a ir alargando, miren. Se alarga. Y entonces aquí queda el esclerotoma, el miotoma y el dermatoma, ¿ya? Ahora, de la pared lateral, nace el miotoma, este de acá. Y de la pared posterior o dorsal nace el dermatoma, ¿ya? Entonces, a ver, y aquí lo voy a poner, hay algunas imágenes
miren, adquiere una forma de una dona y miren, pared ventral, pared lateral y pared dorsal. Ya consta de las tres paredes que habíamos visto. Los somitas se diferencian, pregunta de examen, en esclerotoma, miotoma y dermatoma. Entonces, ¿qué son estos conjuntos de células mesodérmicas? El esclerotoma proviene de la pared ventral del somita y me va a dar origen a vértebras, sí, a vértebras, tejido óseo y cartílago. ¿Ya? El miotoma, en cambio, va a provenir de la pared lateral, ¿ya? De lo que es el somita, pero me va a dar origen, como bien dice su nombre, miotoma, a todos los músculos. Y el dermatoma, ya que viene de la pared dorsal, me va a dar origen aquí, a la dermis de la piel. Recordemos que del ectodermo superficial venía la epidermis. Y la dermis viene del mesodermo paraxial, ¿no? Entonces, esas son preguntas frecuentes de examen, ¿no? Y uno se confunde, pues, ¿no? Epidermis, dermis. Ahora, se dice que un miotoma y un dermatoma tienen cada uno su propio componente segmentario de inervación, ya que es decir que cada estructura tiene su propia inervación, ya comparten. Miren, ya en lo que es la correlación clínica, nosotros hablamos de dermatomas ya no a ese conjunto de células mesodérmicas, sino a la región, a la zona, ¿no? Que está inervada por un nervio espinal y que determina la sensibilidad. Por ejemplo, cuando hay un paciente que viene con un infarto agudo de miocardio, dice, doctor, me duele el pecho. Y el dolor se extiende así, aquí por mi brazo, por la parte interna, ¿no? Y a veces aquí lo siento aquí al borde de la mandíbula. ¿Y eso a qué se debe? A que un mismo nervio está compartiendo este trayecto de inervación. Entonces el dolor, el nervio no lo localiza tan bien. Dice, me está doliendo el pecho, pero como yo también inervo la zona medial del brazo izquierdo, digo, no, y el nervio dice, no, me está doliendo todo. Y manda señales al sistema nervioso y el sistema nervioso lo interpreta como que todo el nervio le estaría doliendo. ¿Ya? Y por eso es que se extiende, a ese se llama dolor reflejo. ¿Ya? Por ejemplo, un IMR es característico del dolor en el borde interno del vaso, en la región precordial, que a veces suele proyectarse a la mandíbula. ¿Ya? Entonces, el mesodermo intermedio conecta temporalmente el mesodermo paraxial, miren, el mesodermo intermedio es este, el mesodermo paraxial del mesodermo de la placa lateral, ¿ya? Entonces, de aquí se van a dar origen al sistema urogenital, y esto se lo van a preguntar en medicina interna cuando lleguen a urología, ¿ya? Entonces, el sistema urogenital va a dar origen a los nefrotomas, ya que son agrupaciones segmentarias de, miren, aquí. ¿Por qué se les digo segmentarias? Porque vean la imagen. Es un segmento. ¿Ya? Es un segmento, miren. Son segmentos. Ya no es un conglomerado de células como hemos visto, miren, aquí en el mesodermo paraxial. Sino ya son segmentitos. Y aquí hay otro segmento. Miren, otro segmento más grande. Pero miren, los nefrotomas son agrupaciones de células segmentadas. ¿Ya? Es decir, por partes. Y estas me van a dar origen al riñón. Después también vemos al cordón nefrógeno, que son una agrupación de células, pero miren, no son segmentadas, es un cordón sólido. Y este me va a dar origen aquí, a las gónadas sexuales, a los uréteres, a las glándulas accesorias de Bartolino, las accesorias que vamos a verlo cuando ya llegamos al aparato genital femenino masculino. Y además vamos a diferenciar que el único que no proviene de acá, del sistema urogenital, lo único que no se origina es la vejiga. Miren, la vejiga forma parte del sistema urinario, pero no deriva del mesodermo intermedio, deriva del endodermo, ¿ya? Entonces, todo lo demás, aparte del riñón, deriva del cordón nefrógeno, excepto la vejiga. Y esa es pregunta de examen.
Ahora, el mesodermo de la placa lateral, jóvenes, se divide en dos capas, y aquí, ojo, mucho detalle, ¿ya? Y una capa visceral o esplácnica. La capa parietal, quiero que la veamos, está recubriendo al apnios y a la cavidad amniótica, que está acá. Miren, cavidad amniótica, ¿ya? A cambio, la capa visceral, pues me está recubriendo, miren, acá. ¿Me está recubriendo a qué? Al endodermo. ¿Y esto de aquí qué sería? Saco vitelino. Saco vitelino. Entonces me está recubriendo esas dos. ¿Ya? Ojo con ese detalle porque aquí entre estas dos capas se dice que se va a formar la cavidad intraembrionaria, pero yo veo esta imagen y no veo una cavidad intraembrionaria, ¿no? Y esto a mí me costó entender un chingo. Lo leí varias veces, ¿ya? Me costó entenderlo, la verdad. Se dice que en esta cavidad se van a formar, pues, ¿no? Las futuras vísceras, pero yo, ¿dónde sale esta cavidad intraembrionaria? Decía yo, ¿no? Pero pasa, miren, que el mesodermo parietal de la placa lateral con el ectodermo suprayacente, ya con el que está aquí arriba, miren, quiero que vean acá, empiezan a plegarse, ya hacen un proceso de plegamiento y se ventralizan, es decir, se van hacia anterior. Y miren acá, va más hacia anterior, ya, y en la parte anterior lo cierra. Si nosotros ya hacemos un corte del embrión en esta edad, pues vamos a ver eso. Y aquí ya se formó, miren, entre la capa parietal, la visceral y la parietal, lo que es la cavidad intraembrionaria. Intraembrionaria, que se correspondería a esta de acá, ¿no? Que está entre esta de aquí, perdón, que está entre la capa visceral, que es esta, y la capa parietal, ¿no? Entonces, esas me estarían conformando lo que es la cavidad. Ahora, el mesodermo visceral, jóvenes, hizo eso, ¿ya? El mesodermo visceral con el endodermo me van a formar la pared del tubo intestinal. Y ahora, por ejemplo, este es un tema que se ve en otras universidades, pero nosotros no lo tocamos porque no lo preguntan, es que el tubo digestivo a este nivel se va a encontrar inferior a la notocorda, ¿ya? Y se va a formar el tubo neural. Y entonces, esta notocorda, que tiene una forma de tubo, pues por eso se le llama tubo sobre otro tubo, a ese tema, ¿no? Que no se lleva. Entonces, aquí una pregunta del doctor Sangüesa es que, ¿qué hace cada membrana serosa, ¿no? Miren, una membrana serosa, pues, por ejemplo, son tres: el peritoneo, el pericardio y la pleura, que es la que recubre el pulmón, miren, por ejemplo. Entonces yo veo, miren, aquí una pleura visceral y una pleura parietal. Y entre esas dos veo un espacio, que es el espacio pleural. Entonces, la capa visceral va a rodear a cada órgano y la parietal a la cavidad, ¿ya? Entonces, cada uno me va a formar una hoja de las membranas serosas o membranas mesoteliales, ¿ya? Entonces, miren, una membrana serosa está compuesto por una hoja parietal, que está adherida a la pared torácica, y una hoja visceral, que está adherida a la víscera, y entre estas, la cavidad corporal. Ahora sí, ya nos vamos histológicamente, cada hoja, tanto parietal como visceral, está conformada ya por mesotelio, que es epitelio plano simple, ya, y por debajo con tejido conectivo laxo, que está debajo de los epitelios, ¿no? Entonces, miren, algo que a mí me costaba entender era, ¿y dónde diablos quedó el mesodermo extraembrionario? O sea, ya cuando leía decía, ya aquí entendí, se formó el tubo digestivo, la cavidad intraembrionaria, miren ahí, el mesodermo visceral,
el mesodermo parietal, que son estos dos, porque como se plegó, ya se plegó, formó estos dos mesodermos. Y yo decía, ¿pero cómo? ¿Y dónde queda el mesodermo extraembrionario? Y resulta pues que quedó ahí, miren. Vemos la cavidad amniótica que se prolongó, que ahora está por fuera. El mesodermo extraembrionario es plagnopleúrico, somatopleúrico, que es la placa coriónica, y la cavidad extraembrionaria por fuera. Aquí el pedículo de fijación, ¿ya? Esta imagen yo la hice a manera para poder comprender, porque como les digo, a mí me costó este tema. Entonces vemos aquí el mesodermo paraxial que me da origen al músculo del tronco y las extremidades, excepto al cráneo, a los músculos de la cabeza, la dermis de la piel, tejido conjuntivo, el mesodermo intermedio que me da el sistema urogenital, excepto a la vejiga, y el mesodermo de la placa lateral que me estaría formando a las membranas serosas, células sanguíneas y linfáticas, al sistema cardiovascular, el corazón que empieza a latir, según el libro, a la cuarta semana, y según en otra parte dice a la sexta, así que el mismo libro se contradice. ¿Ya? Y el vaso, la corteza suprarrenal. Ahora, entonces, como les dije, miren, se forman los vasos, pero estos vasos no se forman de la nada, ¿ya? Entonces, hay dos mecanismos para la formación de células y vasos sanguíneos. Uno es la vasculogénesis y otro es la angiogénesis. La vasculogénesis es la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de los islotes sanguíneos, ¿ya? La angiogénesis, en cambio, es la formación de vasos sanguíneos a partir de otros ya preexistentes, ¿ya? Entonces, estos islotes se van a diferenciar en unas células, quiero que vean, miren, estos son islotes, cúmulos de células sanguíneas, ¿ya? Que se van a diferenciar en hemangioblastos, ¿ya? Y estos hemangioblastos pueden ser periféricos, miren, alrededor, y centrales. Y cada uno cumple una función específica. Los periféricos se diferencian, ¿ya? En lo que llamamos angioblastos. Y los internos, los centrales, se van a diferenciar en células madre hematopoyéticas. Ahora, los angioblastos que están alrededor me van a formar, ¿qué? Vasos sanguíneos, el endotelio de los vasos sanguíneos. A cambio, las células madre hematopoyéticas, ¿qué van a hacer? Van a formar células sanguíneas. Pero para formar células sanguíneas, ¿qué tienen que hacer? Colonizar. ¿De dónde vienen entonces estas? Se dice que derivan del mesodermo de la región aorta, gónada, mesonéfrica, ¿ya? O mesonéfrica. Ya, esta región, pues, ahí encontramos estas células madre hematopoyéticas. Después de ahí, estas dicen que migran hacia el saco vitelino hasta el segundo mes. ¿Ya? Entonces, el saco vitelino es el primer sitio de formación de la sangre, ¿ya? Porque como estas derivan de esta región del mesodermo, pero se encuentran en el saco vitelino, la primera vez que se va a formar sangre es en el saco vitelino. ¿Ya? Entonces, el primer sitio de formación de sangre es el saco vitelino. Después colonizan el hígado. Las células se me van al hígado del segundo al séptimo mes. Entonces, al hígado yo lo voy a considerar como el órgano hematopoyético principal de la gestación, pero hasta el séptimo mes. Después se van a la médula ósea. Y esa médula ósea, pues se convierte en el órgano hematopoyético definitivo, ¿ya? Ahora, ¿cómo es que ocurre este proceso? ¿Ya? Esto es lo simple, lo que sí o sí tenemos que saber, y a esto es lo molecular, ¿ya? Entonces, esto es lo que tenemos que saber sí o sí, y esto es lo que vamos a ver, es que la vasculogénesis va a estar regulada por el factor de crecimiento de fibroblastos 2, que se unen a su receptor y hacen que estos islotes sanguíneos se diferencien en hemangioblastos. Ya, miren, factor de crecimiento de fibroblastos 2 se une a su receptor y hace que se transformen de islotes a hemangioblastos. Después aparece la expresión de este factor, que es el factor de crecimiento vascular endotelial.
y este se une a dos receptores. Cuando se une a su receptor 2, miren, aquí a su receptor 2, hace que los hemangioblastos centrales y periféricos, ¿ya?, se transformen en angioblastos y en células madre. ¿Ya? Listo. Ahora, cuando se une a su receptor 2. Cuando se une a su receptor 1, hace que los angioblastos y células hematopoyéticas se transformen en vasos sanguíneos y en células sanguíneas. ¿Ya? Entonces, esto es lo que pasa cuando se une a cada uno de sus receptores. Ahora, la angiogénesis, habíamos dicho que era la formación de vasos sanguíneos a partir de otros ya existentes. Entonces, ¿cómo está regulado? Pues lo mismo, factor de crecimiento vascular endotelial. Se une a su receptor 1 y 2, ¿ya? Y estimula, pues, la formación de los vasos sanguíneos, la proliferación celular. Ahora, aquí hay una correlación clínica muy importante, que son los hemangiomas capilares. Y estos hemangiomas capilares son los tumores más frecuentes en el recién nacido, ¿ya? Son agrupaciones capilares numerosas, ínfimas, con una densidad pues, inimaginable. Hay tantos capilares como en ningún otro lado, ¿ya? Y esto pues se asocia a anomalías craniofaciales. Pues miren, ¿no? Aquí un hemangioma bucofaringeo, que viene desde la faringe, miren, todo esta neoplasia, un tumor, ¿ya? Lo jodido de esto, ¿ya? Se puede decirlo así, es que esto se puede ulcerar, se puede obstruir principalmente la vía aérea. Entonces, si yo estoy obstruido, no voy a respirar, me muero. Bueno, entonces, miren, puede ser de tan pequeños a tan graves. Ahora, ¿por cuál está determinado? O sea, ¿qué me produce ese hemangioma? Una excesiva expresión del factor de crecimiento insulinoide 2 o 2-insulinoide. Ya. Para crecer no solo se necesita la hormona del crecimiento, sino también factores de crecimiento similar a la insulina. Es decir, que la hormona del crecimiento también se potencia, ¿cierto?, con la presencia de la hormona insulina. Entonces, si yo tengo una expresión anómala del factor de crecimiento insulinoide 2, pues puede ser que se formen mucho más rápido estos vasos sanguíneos, estos capilares, y pues forma este tipo de neoplasias. Y esta es la pregunta de examen. Ahora, los derivados de la capa germinal endodérmica, pues el embrión forma pliegues laterales, ¿ya? Estos pliegues laterales van en dirección ventral, prolongan la cavidad amniótica, estamos repitiendo lo que ya hemos visto, ¿no?, y lo cierra la pared del embrión. Miren, lo cerró, hasta aquí, formó la cavidad intraembrionaria, ¿ya? Ahora, la cavidad amniótica, ¿ya?, se prolongó, miren, se reprolongó, se forma lo que es la cavidad intraembrionaria, y el endodermo se va a dividir en tres, en un intestino anterior, un intestino medio y un intestino posterior. ¿Ya? Además va a presentar, se dice, un estomodeo. Este estomodeo es prácticamente la cavidad bucal primitiva, que en la cuarta semana dice que se rompe, ¿ya? Se rompe esta y comunica, pues, la boca, la cavidad bucal primitiva, con el tubo digestivo. El intestino medio, en cambio, tiene el conducto vitelino, ya que es este, miren, conducto vitelino, o onfalomesenterio, ya que comunica intestino medio con saco vitelino. Pregunta de examen, toda la vida, ¿ya? Al principio es ancho, aunque con el crecimiento del embrión se estrecha, miren. Después vemos el intestino posterior, que termina temporalmente en una membrana, que es la membrana cloacal. Y esta membrana cloacal, miren, tenía una prolongación que era la lantoides, ¿no? Entonces, ¿qué es la membrana cloacal? Pues una membrana ectoendodérmica que está en la parte superior del conducto anal, pero que está en este caso en la porción caudal, ¿no? Va a presentar igual su proctodeo, ya no estomodeo, sino proctodeo, que va a ser el orificio anal, ¿no?, en su parte inferior. Y pero ya no se va a romper en la cuarta semana, se va a romper en la séptima semana. Pregunta de examen.
Entonces aquí tenemos los derivados ya del tubo intestinal, intestino anterior, esófago, estómago, duodeno, hígado, vesícula, páncreas, tabique traqueoesofágico, intestino medio, porción del ilion, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y 2/3 derechos del colon transverso, porque el tercio izquierdo del colon transverso va a ser del intestino posterior. El colon descendente, el sigmoides, la parte superior del conducto anal, la vejiga y la uretra. Ojo con esos detalles. Ahora también se va a formar, dice, el parénquima, es decir, la porción funcional de la tiroides y la paratiroides. También se va a formar la vejiga y la uretra del endodermo, ¿ya? Y la cavidad timpánica con el conducto auditivo. ¿Ya? Ahora, aspecto externo durante el segundo mes, ¿ya? Pues al final, en la cuarta semana, el embrión tiene alrededor de 28 somitas. Principales características externas son los somitas y los arcos faríngeos. Entonces yo, por ejemplo, puedo predecir, o al menos antes, así podíamos ver la cantidad, ¿cómo les puedo decir? ¿Qué edad tenía el feto por el número de somitas? Por ejemplo, si yo veía que aproximadamente hay de 1 a 4 somitas, yo podía decir que está por el día 20. ¿Por qué? Porque solo hay 1 a 4. ¿Ya? Y además voy a ver los pliegues craneales en la ecografía. Digamos, a ver, ¿qué tal si yo tengo, por ejemplo, de 30 a 35 somitas? Pues ya voy a estar viendo pues que aproximadamente va a estar por el día 28, 30, ¿no? Y pues ahí ya voy a ver al cuarto arco faringio, voy a estar viendo ya la formación de las yemas en las extremidades de los dedos, los pulpejos y otras ahí, ¿no? Entonces lo máximo que llega los somitas a identificar la edad es pues hasta más o menos el día 30 por ahí, porque después nosotros ya nos basamos en la longitud cefalocaudal, en el diámetro biparietal, en la longitud que hay en el fémur y en la circunferencia abdominal. Entonces, ¿este cuadro suele ser preguntado? No, la verdad. Ahora, la edad se relaciona mucho con la longitud cefalocaudal, que es una medida que va del vértice del cráneo al punto medio en las ápices de las nalgas. Y eso sí lo preguntó mi docente, el doctor Irarte, y al inicio de la quinta semana, pues aparecen estos radios que son sus buenas extremidades. Lo importante es que nos preguntó la longitud cefalocaudal en relación con la edad. Si tenía de 10 a 14 milímetros, correspondía a qué edad, ¿no? O a las 6 semanas, ¿cuánto correspondía en la longitud cefalocaudal? Pues si era pues, de 10 a 14 milímetros. Entonces, la correlación clínica aquí es que en el periodo embrionario de organogénesis, de embriogénesis, va de la tercera a la octava semana, etapa crítica para un desarrollo normal donde se originan muchos defectos congénitos estructurales y macroscópicos. Generalmente la madre no puede reconocer porque no sabe que está embarazada y pues fuma, toma y pues provoca anomalías congénitas. Por ejemplo, aquí lo puedo poner, la más frecuente, ¿cuál sería? ¿Ya? Aquí van a estar lo que son factores o anomalías que vamos a ver en la próxima clase, provocadas por fuerzas intrínsecas. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, un aumento de tabaco, una ascitis, un edema, un golpe, un traumatismo puede generar una presión dentro del feto y generarme alguna anomalía, ¿ya? Eso es lo que va sucediendo. Miren, por ejemplo, este es un fetillo, ya que tiene pues fisura palatina, labio leporino, ¿no? Y, es decir, incluso tiene ausencia de una parte del paladar duro, ¿ya? Miren, no ha cerrado la cavidad
los ojos, ni se desarrollaron al parecer. Entonces, miren, todo el tipo de anomalías que hay, ¿no? Y todo porque, pues, no, la madre tomó, no se cuidó. Ahora, aquí para repasar, yo creo que con esto acabamos, o quieren seguir un tema más. Y ya mañana solo la resolución, o mañana le tiramos un tema más y la resolución. Mejor mañana el otro tema. Sí. Sí, porque está Mejor mañana. Ya. Entonces, terminamos con estas preguntas y mañana terminamos con el tema también. Nombre del proceso por el cual la placa neural forma el tubo neural. Neurulación. Neurulación. El neuroporo anterior cierra el día 25. 25. ¿Con cuántos somitas? 18 a 20. 18 a 20. ¿Ya? ¿Y su defecto produce? Anencefalia y encefalomeninxia. Bien. Por si acaso, no suele preguntarle al doctor, ¿no? El neuroporo posterior cierra el día 28. ya con 25 somitas y produce un defecto en su cierre. Espina Ya. La capa germinal ectodérmica se divide en Ectodermo superficial, la cresta neural y el tubo neural. perfecto, ¿ya? Esas tres son las que me produce los derivados de la capa germinal ectodérmica. Recordemos que ya el neuroectodermo, pues lo tomamos en cuenta tanto al tubo neural como a la cresta neural, pero que a la vez se van a diferenciar uno de otro. Uno de los siguientes no deriva de las crestas neurales. A, células gliales, B, melanocitos, C, odontoblastos y D, cristalino. No deriva de las crestas neurales. Cristalino. ¿Ya? ¿Por qué? Porque deriva del ectodermo superficial. Bien, ya bien. Pregunta de examen hasta en oftalmología. Les juro, entró ese en mi examen. Y yo no había estudiado. Más bien sabía en biología, digamos, porque me tocó esa pregunta, fue regalada, ¿no? Entonces, uno de los siguientes no deriva del ectodermo superficial. Epidermis, neurohipófisis, esmalte dentario, uña. Neurohipófisis. ¿Ya? ¿Qué deriva del ectodermo superficial? La adenohipófisis. La adenohipófisis. Adenohipófisis. ¿Y de dónde deriva la neurohipófisis? Del tubo El neural. tubo neural. Ya, bien, han estado atentos, ¿no? Entonces, uno así se va dando cuenta de las diferencias. Lamentablemente tenemos que usar la memoria, sino ¿para qué estudiamos? Ya muchos dicen, no, que hay que aprender, que medicina es memoria. No, medicina no es memoria, es lógica, ¿ya? Todo tiene una razón, ¿por qué? Pero sí o sí tenemos que memorizar conceptos claves para poder entender y correlacionarlo y nunca olvidarlos, ¿ya? Entonces, ¿cuál de los siguientes no deriva de las crestas neurales? Médula adrenal, células de Schwann, microglias, células C, melanocitos. Y estas son de Sangüesa, las últimas tres. La microglía La microglia. ¿De dónde deriva la microglia? del tubo. Del tubo neural. Bien. Entonces, nosotros viendo esa parte, por ejemplo, esta pregunta a mí casi me la pilla, ¿ya? Me recuerdo en la oscilatura yo no había estudiado tanto embriología. Solo di un repaso a derivados germinales. Nada más, la verdad. Me los aprendí bien. Y entró eso. Se los juro. Ya, entonces fue una pregunta que a mí casi me pilla por el copete. Ahora, mesodermo paraxial forma a los somitas y este se divide en Esclerotoma. Esclerotomas, miotomas, dermatomas. bien, bien. Seguros de ustedes, ¿no? Porque escuché a alguien. Hablen bien, no hablen bien, sino con confianza, ¿ya? Expresen lo que saben, aunque esté mal, ¿qué les importa? Digan, ¿no? A veces lo que hemos perdido como niños es esa capacidad de preguntar, la capacidad de asombro, de curiosidad,
y olvidamos que el mundo es feliz, ¿no? Bueno, el mesodermo intermedio deriva el sistema urogenital. La vejiga urinaria deriva del mesodermo intermedio. ¿Falso o verdadero? Falso. Falso. ¿De dónde deriva? Del endodermo. Del endodermo, ya. En el embrión, el primer sitio de formación de sangre es... El Saco vitelino. saco vitelino. El esclerotoma se origina de la pared ventral, dorsal, el mesodermo somático, pared ventral o ninguno. ventral, el somito. Pared ventral. Del somita, bien. Ahora, las membranas serosas o mesotelioma de las grandes cavidades corporales se originan del... Ya, aquí la pregunta de la oscilatura estuvo un poco más modificada. Dijo que la capa parietal de las membranas serosas se originan a partir de y estas mismas opciones. ¿Cuál creen que es? ¿La parietal o no? La parietal, ¿ya? Cuando referimos a la capa parietal es la que está recubriendo las cavidades corporales. Recuerden que la visceral está recubriendo al órgano en sí, ¿no? Por ejemplo, el pericardio, al corazón, la pleura al pulmón y el peritoneo a todos los órganos de la cavidad abdominal. Ahora, el nombre del conducto por el cual el intestino se comunica con el saco vitelino. Onfalomesentérico o conducto vitelino. Bien, ya, por ejemplo, una anomalía en este conducto vitelino me produce lo que es la famosa llamada gastrosquisis, ¿ya? Este conducto, ya generalmente, como hemos visto en la anterior imagen, pues es grande al principio, pero a veces esa pared se debilita y protruye. Y eso hace que pues, la gastrosquisis, pues los intestinos se desarrollen fuera de la pared abdominal por una anomalía de estas, ¿no? Y esto lo preguntan hasta en patología, se los juro, ¿no? Y yo ya me lo sabía por embriología, pero cuando llegas a patología me sale, digamos, ¿no? Conducto vitelino. Ahora, la corteza suprarrenal deriva del Mesodermo de la placa lateral. mesodermo de la placa lateral, ¿ya? ¿Y la médula? De la cresta neural. De la cresta neural, del ectodermo. Bien. Entonces, esas diferencias, ¿ya? Son las que tenemos que ver. Y lamentablemente tenemos que aprender de memoria. ¿Ya? Tenemos que aprender de memoria algunas cosas, pero después relacionarlas. De nada me sirve a mí yo aprenderme de memoria todo, pero yo después no los relaciono. Y como no los relaciono, pues mi memoria queda en corto plazo y no pasa a largo plazo. Ya. Entonces, con esto concluimos hoy, jóvenes. ¿Alguna duda, pregunta, amenaza, no sé? Mañana, ¿a qué hora será la clase del siguiente tema? Ya, y yo creo que va a ser una hora más antes del previsto. Sería a las 4 para que a las 6 acabemos, porque yo igual tengo examen el lunes. Ya, gracias. Listo, hasta luego. Se cuidan. Nos vemos mañana a las